Bienvenidos a esta sección que se llama Falacias de los Teoloquillos. El día de hoy vamos a ver una falacia que se llama así: Moisés era tartamudo. Esta falacia ha sido repetida por muchos teólogos, pastores y maestros a lo largo de muchos años dentro de la congregación. Si tú crees que Moisés era tartamudo, hoy te voy a demostrar con la Biblia que no es así. Y te voy a dar por lo menos 3 razones por las cuales podemos deducir que esto es una falacia. Primeramente, por el contexto histórico. Mira, el contexto histórico de este pasaje del capítulo 4 del versículo 10, en donde Moisés dialoga con Dios y le dice que es torpe de lengua y tardo en habla, de ahí de donde algunos deducen que Moisés era tartamudo, está en el siguiente contexto histórico. Moisés había pasado 40 años en Egipto, en donde le enseñaron a hablar y a leer en egipcio, incluso a tener un conocimiento de toda la ciencia que había en Egipto. Por lo tanto, Moisés hablaba con fluidez el egipcio. Ahora bien, cuando Moisés mata a uno de los egipcios por tratar de defender a uno de sus hermanos en tierra de Gosén, él huye al desierto y el camino en el desierto llega a la tierra de Madián, donde pasa 40 años en Madián. Y en Madián hablaban algún dialecto del hebreo, no necesariamente el hebreo, pero sí algún dialecto que se desprendía del hebreo. Pasan 40 años ahí cuando Dios llama a Moisés. Para cuando Dios llama a Moisés, Moisés era de edad de 80 años. Es decir, que ya llevaba un buen tiempo hablando el dialecto de Madián, y es lógico que se le haya olvidado un tanto hablar el egipcio con fluidez. Por lo tanto, él utiliza esa excusa para decirle a Dios: te ruego que envíes al que debes de enviar, o sea, a Aarón, porque él en tierra de Gosén, lógicamente sí habla bien el egipcio por la cercanía que está en Egipto y Gosén. Esto que te estoy diciendo lo podemos comprobar de esta manera. Al principio, cuando Dios manda a Moisés y a Aarón, se presentan ellos dos a la presencia de Faraón, y dice Éxodo capítulo 5 versículo 3 que se presentaron Moisés y Aarón en presencia de Faraón y dijeron, así textualmente dice el capítulo que dijeron. Con el paso de los días y el paso de las cosas que Dios le iba diciendo a Moisés que le dijese a Faraón, llegamos al capítulo 8, versículo 9, en donde dice la Biblia que y Moisés respondió a Faraón, o sea, ya no necesitaba que Aarón le tradujese, sino que él ya podía hablar con fluidez el egipcio, pues ya había recordado con el paso de los días, con el escuchar el idioma, pues es lógico. Ese es el contexto bíblico histórico de la situación de Moisés. Segundo, el contexto lingüístico. En el contexto lingüístico podemos encontrar lo siguiente. Te muestro el interlineal hebreo-español para que tú veas con tus ojos cómo es que se traduce esta frase que utiliza Moisés en el capítulo 4, versículo 10. Podemos ver que la expresión usada se traduce más literalmente de la siguiente manera: soy lento de lengua y lento de habla. Entonces, ¿por qué nuestra Biblia traduce tardo en habla y torpe de lengua? Pues porque Reina Valera es una obra literaria de excelente calidad, es decir, traduce incluso al castellano de una manera poética. Hay quienes incluso han llegado a comparar la versión Reina Valera con la obra del Quijote, pero ni el Quijote se le aproxima a ese nivel clásico que tiene Reina Valera, por eso es que traduce así. 3. El uso idiomático. Mira, las palabras y las frases adquieren significado de acuerdo al contexto, es decir, de acuerdo al marco referencial del tiempo en el que se dijo o de la persona que lo dijo. Por ejemplo, cada vez que nosotros en Latinoamérica utilizamos expresiones como pásame esa vaina o esa vaina está rara, aquí el significado de la palabra vaina te va a decir que puede ser la funda de una espada o la cáscara de una legumbre. Pero para Latinoamérica, la palabra vaina adquiere el sinónimo de objeto, cosa, situación o molestia.
Y es por eso que el uso idiomático es tan importante, porque dentro de la Biblia hay muchas expresiones y palabras que adquieren significado de acuerdo al uso idiomático, es decir, de acuerdo al contexto cultural, lingüístico e histórico de ese pasaje, de ese capítulo, de acuerdo a los años en los que se escribió ese pasaje y ese capítulo y al autor. Si tú quieres seguir creyendo que Moisés era tartamudo, está bien, no hay ningún problema. Pero no digas que la Biblia lo enseña, porque la Biblia no lo enseña. Un fuerte saludo para mis hermanos teoloquillos que siguen repitiendo cosas que van más de 50 años que las dicen al frente del púlpito, pero por desidia o desinterés de profundizar en la palabra de Dios, siguen repitiendo barbaries. Esto acontece mucho en nuestros días porque quienes estudiaron en algún bachiller o alguna licenciatura de algún seminario teológico, se les hace fácil predicar sermones temáticos, pero le huyen a predicar sermones expositivos. ¿Por qué? Porque un sermón expositivo te reta, te exige, te pide que te metas al interior del texto y que saques una aplicación a nuestro contexto y que llegues a una conclusión bíblica de lo que de verdad dice el texto y no de fantasías animadas de ayer y hoy. Un fuerte saludo para mis hermanos teoloquillos.